Dice que Él en su gracia, que somos salvos por gracia. Y dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Una de ellas es que hemos sido justificados, hemos sido redimidos por su sangre, por su gracia y su misericordia. Y si nosotros continuamos reconociendo lo que Él hizo, en Efesios, Él sigue diciendo, vamos a ir a la escritura, Efesios 2. Efesios 2. Es hermoso. En el verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Corriendo. Y Él os dio vida a vosotros. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quisiera regresarme un poquito al versículo. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice la palabra que Dios nos salvó por amor, ¿sí o no? Esto no está en nosotros. A mí me llama mucho la atención cuando leo Juan 3:16. Todos lo conocemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros vemos esa escritura, vemos la máxima expresión del amor del Padre por un mundo malo. Y yo estoy ahí. No estoy señalando a nadie. Yo estoy incluida en ese mundo malo. Quizá alguien diga, no, bueno, yo sería capaz de morir por gente buena para que no se pierda. Sería capaz, nosotros como padres, si nos secuestran a un hijo, somos capaces de decir, toma mi vida en lugar de la de mi hijo. Pero Dios conocía la condición del hombre. Dios conocía el mundo, la maldad de cada uno de nosotros. Ahora imagínense la totalidad de todas las personas y tomar esos pecados y llevarlos sobre la cruz, sobre la vida de Jesús, cuando Él está ahí en ese monte. ¿Tú te imaginas el amor del Padre? ¿Tú te imaginas ese amor incondicional y que no tiene explicación? Y no tiene explicación porque nosotros no comprendemos la dimensión del amor incondicional del Padre. Aquí yo puedo ver al escritor de Juan, cuando dice de tal manera, o sea, no te lo puedo explicar, no te puedo decir qué grande es su amor, solamente puedo decirte que de tal manera amó Dios, y pon tu nombre. De tal manera Dios me amó que tuvo que enviar lo que más amaba. Dios es amor y Dios ama toda su creación, pero el Hijo de Dios era lo más
cuando estaba en el cielo. Y bueno, cuando viene a la tierra también. Pero imagínate esa comunión que tenía el Padre con Jesús. Nunca se rompía esa unidad entre el Padre y el Hijo. Sin embargo, el Padre, por amor a nosotros, decidió sacrificar a su único Hijo. Yo quiero que tú comprendas esto, que el amor del Padre, el mismo amor que el amor del Padre tiene por Jesús, es el mismo amor que el Padre tiene por ti. Y tanto nos ama el Padre como nos ama el Hijo, que el Hijo viene a pagar un precio para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios. No solamente el Padre nos ama, el Hijo viene a pagar el precio de que el amor del Padre pueda ser revelado y pueda ser manifestado a nuestras vidas, y para que nosotros no nos pierdamos. Entonces, por eso dice la palabra que nosotros hemos sido adoptados a través de Jesús. Si Jesús no hubiera venido a morir en esa cruz, nosotros no tuviéramos esperanza de ser adoptados y de conocer el amor del Padre. De tal manera nos amó el Padre, que envió a Jesús. Que envió a Jesús para expresar ese amor incondicional a una generación mala y perversa. Él dijo: yo voy a morir por la maldad de fulano, de sutano, y ahí ponle tu nombre, porque ahí estamos todos. Yo voy a morir por esa maldad. Y piensa, tráeme 2 hojas, Isla. Y piensa, y si tú pudieras escribir en una libreta todos tus pecados a través de los ojos de Dios, mirar nuestra condición, llenaríamos libretas y libretas con pecados. ¿Sí o no? Yo sí. No habría oportunidad para ninguno de nosotros. Gracias. Sin embargo, Jesús decide venir a expresar el amor del Padre. Y dice: yo voy a enviar a mi único Hijo. Voy a enviarlo para que Él pague el rescate de la gente que vive en prisiones, que vive en obscuridad, que vive en temor, que vive con desesperación, que vive tomando muchas pastillas todos los días para poder mitigar su soledad y su ansiedad. Él dijo: yo voy a enviar a mi único Hijo y que Él pague el precio del rescate. En Colosenses 2:13, ahí habla, dice la palabra que había un acta. Vamos a leerlo. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿A quién dice? A vosotros. Estábamos muertos, lo acabamos de leer en Efesios. Y en la incircuncisión de vuestra carne, y os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, perdonando nuestros pecados. Y el 14, si lo tienes, mijo. ¿Sí? Si no lo tienes, yo te lo voy a leer. Dice: y el acta de los decretos que había en nuestra contra fue clavada en la cruz. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo con eso? Pablo está diciendo, en aquella época, las personas que eran acusadas por algún delito, el juez le decía al reo su condena, pero había un acta donde el juez ponía la causa del juicio, la causa de la condena. Decía: fulano de tal mató, robó y hizo todos estos delitos. Y en la celda había un madero. En ese madero el soldado que llevaba al preso a la celda lo encerraba, y enfrente de la celda colgaba esta acta donde decía la causa por la cual lo iban a llevar a la cruz.
Amén de que también lo ponían aquí o se lo ponían en la frente. Pero era una manera de exhibir la maldad de esa persona delante de todos aquellos que entraban a la prisión y podían mirar el motivo por el cual ese hombre iba a ser castigado. Por eso cuando Pablo está diciendo el acta de los decretos que había en tu contra fue clavada en la cruz. Está diciendo que Jesucristo fue a sacarnos de las prisiones de tinieblas en la que estábamos, y ahí en nuestra celda estaba un acta de decretos que nos era contraria. Entonces Jesús va, la arrebata y viene y la toma y la clava en su propia cruz, y te está diciendo a ti y a mí, el acta que había contra ti ya no tiene poder, ya no tiene autoridad, porque la última palabra que Jesús dijo en la cruz fue: consumado es. Consumado es. Te está diciendo, es acta de decretos. Los argumentos que el diablo tenía contra ti ya no existen más, porque yo la clavé en la cruz. Ahí dice que él exhibió públicamente a los principados, aquellos que eran como custodios en nuestras prisiones. Por eso ya no hay más culpa. Por eso ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo. Dice, ya no hay más culpa, ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para los que andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. ¿Y qué quiere decir conforme a la carne? Que estamos viviendo mal, que estamos viviendo, dice Gálatas 5:17. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, pleitos, celos, iras, enemistades, contiendas, borracheras, herejías y una lista interminable. Dice, los cuales que practiquen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero todas esas cosas que nosotros hacíamos cuando andábamos en la carne, todo eso ya no tiene poder en nuestras vidas. Ya no tiene poder. ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó esa acta de decretos y quedó ahí clavado en la cruz. Tú te imaginas lo impresionante. Yo quiero que tú te imagines esa escena, para que podamos entender lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Imagínate que tú estás en una pequeña celda. Yo en una ocasión vi personas o almas que estaban en una celda. Y vi un hoyo en una piedra. Era como una cueva, una pequeña cueva. Y ahí estaba una persona. Yo alcanzaba a mirarle solamente de las rodillas. Y miraba tan pequeña que apenas podía darse la vuelta. Entonces veo a esa persona ahí. Y está así queriendo salir de la prisión. Ahora ese lugar era así como una gran caverna. Y había muchas celdas incrustadas en esa cueva. Y yo voy pasando y yo recuerdo a ese hombre que me miraba y quería salir de ahí, no podía. Entonces en el Espíritu el Señor me dice, abre la celda. Y abro la celda, y cuando abro esa celda, las demás se empiezan a abrir y las personas comienzan a salir. Ahora imagínate esa celda así de pequeña, y enfrente está esa acta de decretos. Imagínate que Jesús va pasando por esas prisiones y todos tienen un acta, y nosotros estábamos ahí, y cada celda tiene un acta así de todos sus delitos, todos sus pecados. Y Jesús va tomando cada acta y la toma. Y nos dice a nosotros, ya no hay más condenación, ya no tienes que vivir en ese mundo de opresión. Yo te hago libre. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del maligno. El enemigo ya no tiene más derecho, ya no tiene más autoridad sobre nuestras vidas. Y hay algo más poderoso. Yo me lleno de gozo cuando puedo experimentar esa libertad que el Señor Jesús vino a darnos.
Hay una escritura, la vamos a ver al final, muy poderosa. Quisiera, no sé si está en Lucas, porque ya me perdí. Lucas 11, 21 al 23. Dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no es, el que conmigo no recoge, desparrama. Solo vamos a dejar el 21 y el 22. Dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba. ¿Sí? No lo quites y reparte el botín. ¿Qué significa eso en nuestra vida? La Biblia nos habla que hay un hombre fuerte en nuestras vidas. Y dice que está confiado, está relajado. ¿Por qué? Porque confía en las armas que él tiene en contra de nosotros. ¿Y qué podría ser? Yo hoy en la mañana le preguntaba: Señor, ¿y qué armas pueden ser? Bueno, la falta de perdón. Él tiene un arma contra ti, porque él dice que el que aborrece a su hermano es homicida, y los homicidas no entrarán al reino. Si tú no has perdonado, Satanás tiene un arma muy poderosa contra ti. Y con esa arma que él tiene, él te puede llevar al infierno. Otra, cada vez que hablamos mal en contra de un hermano, cada vez que decimos: qué mal me cae fulano de tal, el enemigo tiene un arma en contra de nosotros. Pero dice que cuando viene otro más fuerte, ¿quién es el otro más fuerte? El otro más fuerte se llama Jesucristo, aquel que lo venció en la cruz. Y acabamos de ver en Colosenses, dice que ahí lo exhibió, ahí exhibió al enemigo. Ahí lo exhibió públicamente. Y yo lo he dicho en algunas ocasiones: el Padre tuvo que buscar el monte más alto para que todo mundo lo mirara. Aún los principados y las potestades pudieran ver que ahí eran exhibidos, y la gente pudiera mirar lo que Jesús estaba haciendo en esa cruz. Dice: si viene otro más fuerte y le vence y le quita esas armas, ¿sabes? Dice que el más fuerte reparte el botín. ¿Cuál es el botín? La herencia que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es la herencia? Que somos sanados, que somos curados, que somos libertados, que somos restaurados. Ese es el botín que el enemigo tenía en su poder, y que Jesús vino a vencer al enemigo. Y viene, dice, y reparte el botín. Ya el enemigo no tiene armas en que pueda confiar. Vamos al libro de Juan, capítulo 9. Vamos a leer desde el 1. Es bastante grande, es bastante la lectura. Yo me gustaría que la leyéramos todo. No tenemos prisa, ¿verdad? Porque pudiéramos entender el mensaje, el amor del Padre. Juan capítulo 9, vamos a leer del 1. La enseñanza está hasta el versículo 38. Sí. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto
que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se le parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del cual había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nadie podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Y oyó Jesús que había sido expulsado. Dice, ya me perdí. Respondió y le dijo, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. 33. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y dice que lo expulsaron.
Y oyó Jesús que lo habían expulsado. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y les dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y adoró. Sé que estuvo un poco larga la escritura, pero lo hice por amor a aquellos que no la conocen. Vemos aquí que Jesús va pasando ahí en un lugar y ve a un hombre que dice que fue ciego de nacimiento. Y vienen sus discípulos y le preguntan: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Ahí nos está hablando de una herencia generacional, de pecado, de iniquidad. Y él dice: no, ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Entonces Jesús lo llama. Y mira qué maravilloso, dice que Jesús escupe en la tierra, se inclina, escucha, se inclina, hace lodo, agarra el lodo, el barro. Ese hombre no tenía sus ojos, estaban hueco, estaba hundido. ¿Por qué Jesús hace lodo? ¿Sabes? Jesús dijo: lo que yo veo a mi Padre hacer, eso hago. Jesús estaba presente en Génesis, cuando Dios hace al hombre de barro. Él está mirando al Padre. Regrésate hasta Génesis. Él está mirando al Padre que se inclina y empieza a agarrar lodo y empieza a formar al hombre. Y el Padre está inclinado y dice la palabra que sopló aliento de vida sobre la nariz de Adán y fue un ser viviente. Entonces Jesús recuerda que el Padre hizo barro. ¿Y por qué Jesús hizo barro? Porque había una carencia, algo le faltaba al hombre, le faltaban los ojos, y los ojos tenían que ser formados de la misma naturaleza del hombre. Entonces por eso él escupe, hace barro, agarra el barro y se lo pone en los ojos del hombre y se convierten. ¿Sabes? Cuando Jesús escupe, no solamente es saliva, sino es su naturaleza. La vida de Jesús estaba ahí en el momento de escupir. Por eso, cuando Jesús pone los ojos en el ciego, no solamente recobró la vista, sino la revelación, cosa que los fariseos no pudieron entender. Porque dijeron: ¿cómo? Nunca hemos oído que un hombre que nació ciego haya sido sanado. ¿Por qué? Porque no tenía los ojos, no había esperanza para ese hombre. ¿Y cuántos sabemos que a Jesús le gustan los milagros más extraordinarios? Él sana una gripa, pero también te puede dar un órgano. Irla, algo que no dijo hace rato fue que ella tenía un pulmón deforme. Hasta se le había olvidado. Ella tenía una radiografía de que su pulmón no estaba normal. Dios es experto, Jesús es experto en hacer milagros extraordinarios. Y como te digo, lo mismo sana una gripa que te puede dar un órgano. ¿Sí o no? ¿Habrá algo imposible para Dios? Por eso ese milagro era tan sorprendente para los fariseos y los judíos. Porque no podían entender, ellos creían que Jesús era pecador. Pero no hay ni un pecado registrado en la Biblia, ni que ellos dijeran: es que él miente. No, solamente lo inventaban en su mente perversa. Dice: nunca hemos oído que un hombre pecador haya sanado a un enfermo. ¿Y qué dice el ciego? Lo más extraordinario. Dice: bueno, ustedes nunca lo han visto. Pero yo solo sé que era ciego y que Él me dio la vista. Ahora nosotros tenemos un testimonio poderoso para ir y decirle a la gente: yo no sé, yo solo sé que un día yo era ciego porque yo vivía
presa del pecado, vivía yo atado al alcohol, yo vivía atado al vicio, yo vivía atado a toda perversión, pero hoy solo sé que Cristo me ha libertado. El hombre cuando lo expulsan, se va, lo expulsan de la sinagoga, se va. Y vienen y le dicen a Jesús: oye, ¿recuerdas a aquel ciego que sanaste? Lo expulsaron de la sinagoga. Jesús sabía que ese hombre no tenía esperanza en ese lugar, en la sinagoga. Y no se lo encontró en la sinagoga, lo encontró fuera de la sinagoga. ¿Quién sabe por qué? Hay lugares donde se supone que hablan de Cristo y no están haciendo lo que Cristo dice. Porque lo vemos con el Juan el Bautista. Era hijo de Zacarías, del sacerdote que ministraba en el templo. Sin embargo, él tenía un llamado de preparar el camino del Mesías y él no estaba en el templo. No lo vemos nunca en el templo a Juan el Bautista, ¿verdad que no? ¿Dónde lo vemos? En los desiertos, allá en el río Jordán, bautizando a la gente. Yo espero que en este lugar nunca falte la presencia de Dios, para que no expulsemos a aquellos que Jesús está sanando. Y este hombre dice: yo no sé si sea pecador o no, yo solo sé que no veía y ahora veo. Y cuando Jesús lo manda a traer y le dice: ¿tú crees en el Mesías? ¿Tú crees que yo soy? ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Y hace algo, porque vino la revelación a ese hombre. Y dice que, dijo: ¿dónde está para que yo crea? Y dice: yo soy el que habla contigo. ¿Y qué dijo? Sí, creo, Señor. Por eso yo te pregunto, ¿tú crees que Él es Señor? ¿Verdad que sí creemos que Él es nuestro Señor? Él es nuestro Salvador. Yo quiero terminar con una ilustración que es realmente quienes somos y que deberíamos de tener ese corazón agradecido como este hombre. En los años aproximadamente 1800 y tanto, aquí en los Estados Unidos había una subasta de esclavos, gente que traían de África. Incluso en esa época, si no me equivoco, se escribió el libro, un himno llamado Sublime Gracia, porque el autor se convirtió al cristianismo. Y él era traficante de esclavos que traía de África. Su mamá de este autor, yo no recuerdo cómo se llama, no recuerdo, no les quiero decir un nombre equivocado. Y la mamá de este hombre que traficaba con los esclavos le había enseñado las escrituras y le había enseñado a orar. Y cuando crece, se va de la iglesia y se dedica a traficar con esclavos. Y ustedes pueden buscar el origen y el autor del himno Sublime Gracia. Y se van a dar cuenta que en aquella época había gente trayendo esclavos. Y ponía 700, ¿qué? 1779. Entonces escribieron el himno y ponían una gran tarima y ahí vendían a los esclavos. Y en esa ocasión llegó un carruaje de un hombre muy rico, muy elegante, y estacionó su carruaje cerca de donde estaban vendiendo a los esclavos. De repente se acabaron todos los esclavos y sacaron uno flaquito, desnutrido. Nadie lo quería comprar, no tenía valor, no valía nada, porque los más fuertes son los que más valían. Entonces, a alguien en esa condición no lo querían. Entonces este hombre rico del carruaje se queda observando y ve, pues nadie lo quiere comprar.
Entonces él va y dice, ¿cuánto vale? Y dice, el vendedor dice, tanto. Entonces él dice, yo te voy a pagar 10 veces más su valor de ese esclavo. Le dice, ¿tú estás loco? No vale ni siquiera lo que yo te estoy pidiendo. Y dijo, no importa, yo voy a pagar 10 veces más de su valor. Entonces compra al esclavo, le entregan un título de propiedad y le dicen, tú eres dueño del esclavo. Y estas son las llaves de sus grilletes. Le entregan el título y le entregan la llave. Entonces su sirviente del hombre rico va y encadena al esclavo atrás del carruaje. Y empiezan a caminar. Y ya cuando están en el camino solo, en un lugar solo, el hombre rico se baja, trae el título y la llave y le abre los grillos y le entrega el título y le dice, ve, tú eres libre. Y le dice, yo no entiendo por qué tú me compraste con 10 veces más de mi valor. Y le dijo, porque yo tengo amor por el ser humano. Toma, eres libre, ve. Y el hombre agarra el título, sus llaves, los grillos quedaron ahí abandonados. Y el hombre rico se sube al carruaje y se va a su hacienda. Cuando de repente el chofer le dice, Señor, el esclavo que tú liberaste viene corriendo atrás de nosotros. Y le dice, para. Entonces se para y el hombre le dice al esclavo, ¿por qué me sigues? Si yo ya te dije que tú eres libre. Y le dijo, Señor, cuando yo era esclavo, yo estaba dispuesto a servirte. Ahora que tú me has liberado, yo quiero servirte todos los días de mi vida. Yo era esclava. No sabía cómo servirle a Jesús. Pero ahora mis ojos se han abierto. Ahora yo, por amor a Él, cuando yo, como dice en Efesios, cuando yo estaba muerta en mis delitos y pecados, Él vino a darme vida. Ahora que esa vida está en mí, ahora yo quiero servirle todos los días de mi vida. Todos los días. No solamente con este cuerpo, no solamente con mis manos. Quiero servirle con mi corazón. Quiero servirte a ti porque yo sé que Dios te ama. Y quiero servirle no 20 años. Quiero servirle los días que Él me deje sobre esta tierra. Y yo creo que es la misma invitación para cada uno de nosotros. Tú eras preso. Vivías en prisiones de obscuridad. ¿Y por qué digo en las prisiones de obscuridad? Cuando yo he visto y entrevisto a las personas que han sido libres, ellas me dicen que cuando el espíritu malo sale a flote, esa persona es escondida como en un cuarto oscuro y están así, en cuclillas, atemorizados y no pueden salir porque están en un pozo donde no hay nadie que la saque. Escucha lo que te estoy diciendo. Esto es en el espíritu. Y Jesucristo mete la mano en ese pozo donde esa alma está aprisionada y la saca de ahí. Y entonces la persona reacciona y dice, sí, yo quiero ser libre. Eso es lo más hermoso y lo más extraordinario que yo experimento en las liberaciones. Ahora yo quiero decirte, yo no creo que yo soy la única esclava, ¿verdad? Que fui comprada a precio de sangre. Muchos o todos aquí, si Cristo es tu Señor y tu Salvador, también tú has sido rescatado de ese lugar de tinieblas. Que tú tan agradecido estás con el Señor. ¿Cuánto tú quisieras darle al Señor? ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que tú lo valoras? ¿Lo valoras tanto como para dejar ciertas cosas que a Él no le gustan? Ay, no, a mí no me hable de eso, ni se meta con mis cosas, ¿verdad?
¿Serás capaz de dejar todo por Jesús? Comenzamos con una expresión: Él es todo para mí, ¿verdad? Él es todo para mí. Y si Él es todo para ti, ¿por qué sigues haciendo las mismas cosas? ¿Por qué no eres capaz de dejar esos hábitos que tienes que contristan el corazón de Dios? Porque Él te ha amado. Él nos ama a pesar de la maldad que hay en nosotros. ¿Y sabes por qué nos ama? Porque Él quiere transformarnos de malos a buenos. Dice que Él cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne. Pero lo que pasa es que a veces no queremos que Él cambie nuestro corazón. Queremos seguir teniendo ese corazón duro y no perdonar. Queremos seguir endureciendo nuestro corazón y no humillarnos. Cuando Jesús hizo el barro, Él nos recuerda algo muy importante y nos dice: no te olvides que eres polvo. Entonces, ¿dónde está nuestro orgullo? Somos polvo. ¿Dónde está esa altivez y esa soberbia que nos sentimos muchos? Bueno, lo digo por mí, yo sé que ustedes son humildes. ¿Dónde está? Somos polvo, dice, polvo eres y en polvo te vas a convertir, no eres nada. Lo único bueno que hay en mí es lo que yo tengo de Jesús. Mi relación, mi comunión. Somos polvo, hermanos, carne y hueso, pero al final somos polvo y agua, polvo y saliva. El aliento de Jesús en nosotros. ¿Y por qué nos salvó? No tenía que hacerlo. Él no tenía que ir a la cruz. Él no tenía por qué padecer por nosotros. En la semana Dios me hablaba y me decía: ¿sabes por qué Jesús estaba en el huerto de Getsemaní? Porque su cuerpo temblaba. Y no era por miedo. Jesús no era cobarde. Había una presión. Getsemaní es el lugar de la prensa, donde las aceitunas eran prensadas. Y Jesús estaba ahí en su Getsemaní siendo prensado, sacando todo ese aceite de su vida para que nosotros pudiéramos disfrutar de algo, de la salvación y la vida eterna. Y Jesús está en el Getsemaní y Jesús está temblando y grandes gotas de sangre brotaban de su ser. ¿Por qué? Porque había mucha presión. Por ir a la cruz había algo más impresionante. No solamente estaba pensando en que sus manos iban a ser perforadas y sus pies. No solamente estaba pensando que le iban a poner una corona de espinas y que la sangre iba a ser derramada por sus sienes. No. Había algo más impresionante. Dice que había una copa. Había una copa en su mano. Y es lo que Jesús no quería beber. No era el sacrificio y la tortura en la cruz, era la copa. ¿Y qué significa esa copa? Porque por 3 veces Jesús le dice al Padre: Padre, si es necesario, pase de mí esta copa. ¿Qué significa la copa? ¿Por qué Jesús estaba tan presionado para no beber esa copa? ¿Sabes qué era? La copa de la ira de Dios. Él no quería beber la ira de su Padre. Esa ira que está preparada para los hijos de desobediencia, aquellos que no quieren reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. La gente más endurecida, cuando Jesús está en el monte de la calavera, ahí un soldado toma una lanza, le atraviesa su costado y dice la palabra que sangre y agua brotó de su costado.
Y en ese momento el soldado dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero vivimos en medio de una generación perversa y malvada que se les hace tan fácil, tan sencillo blasfemar y ir en contra de la palabra de Dios. Ese hombre asesino, acostumbrado a matar, incluso estaba acostumbrado a ver el sacrificio de aquellos que eran colgados en esos maderos. Sin embargo, cuando esa sangre es brotada y él contempla lo que está sucediendo y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aquel que se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. Aquel que se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. Aquel que decidió tomar tu lugar. No entendemos el amor del Padre. Por eso seguimos practicando las mismas cosas. No entendemos qué impresionante es el amor de Dios. Yo no sé si mi mensaje tuvo un impacto en tu corazón, pero yo cada vez que vengo y digo, Dios, yo no tengo la capacidad de poder transmitir lo que ahí está escrito, principalmente lo de la cruz. Una revelación que tiene que venir el Espíritu Santo para mostrarnos que de tal manera nos amó el Padre. De tal manera nos amó que envió a su único Hijo Jesús. Nosotros somos como ese esclavo. No merecíamos ni siquiera que pagaran $1 por nosotros. Sin embargo, el Padre mandó a su único Hijo. ¿Para qué? Para que Él en esa cruz derramara toda su sangre para que nosotros fuéramos justificados. Hemos sido justificados. Y yo quisiera poder preguntarles, ¿habrá alguien que quiera decir, yo quiero compartir lo que Cristo hizo por mí? ¿Será que nosotros pudiéramos transformar esta ciudad? ¿Será que nosotros pudiéramos ir con nuestros familiares y con nuestros amigos? Esta mañana no es solamente un mensaje, es que tú te determines a hablar de Jesús. ¿Tú quieres ser bendecido? Tú necesitas compartir lo que Jesús ha hecho por ti. ¿Tú te sientes perdonado? Si no te sientes perdonado, hoy es un buen día para que nosotros podamos sentirnos perdonados, porque sé que hay personas nuevas. Y a esas personas yo quisiera preguntarles, ¿será que tú quieres que Cristo sea tu Señor? Así como lo fue del ciego, que dijo, ¿dónde está, Señor? Creo, Señor. ¿Dónde está? Y dijo, aquí está frente a ti. Tú no necesitas ver a Jesús. Su mensaje ha sido expuesto. Y si tú vives una vida normal, no hay esa necesidad de conocer más a Jesús. Creo que hoy es un buen día para que tú le digas, Señor Jesús, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer a aquel que pagó por mí, aquel que llevó el acta de los decretos a la cruz y me da una nueva esperanza y me da una nueva identidad. Muchas veces nosotros estamos enfermos porque no creemos que por la llaga de Jesús hemos sido curados. Algunos de nosotros todavía estamos oprimidos. ¿Por qué? Porque no creemos que Él es el libertador. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Si tú crees que aún tú estás enfermo porque la palabra de Dios no te ha sido revelada, vamos a orar por ti. Si aún el Señor Jesucristo no es tu único Señor y Salvador, todavía Él no es todo para ti. Yo quiero que tú pases. Todos aquellos que aún no creen que Dios es todo para ti. Ora la bashaira la basai.